universidad. Para esto, les voy a compartir pantalla entonces. Ándale, ¿ya iniciaron la grabación o no se detuvo la grabación? Ya ni vi. Pero de todos modos, es bueno para que les quede. Ahí me pueden ver, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Por favor, les recuerdo, vamos a hacer esto dinámico, ¿sale? Para que no se haga monótono. Aquí agrandar. Y aquí uso. Muy bien, entonces, estos marcadores moleculares son con énfasis al estudio de la diversidad genética. Te vamos a platicar, en realidad veríamos dos puntos, que sería el comentar las características principales de los marcadores moleculares, y les voy a presentar el caso de estudio de mi tesis de doctorado, donde hice uso de microsatélites para la diversidad de Agaricus subrufescens. Primero, ustedes de aquí podrían levantar la mano, tal vez me salgo tantito para ver quiénes han trabajado con marcadores moleculares o tienen conocimiento para que saber quiénes están definitivamente en cero. Podrían, o hacemos lo opuesto, No, levanta la doctor, mano quien no tiene yo- experiencia en marcadores moleculares. Ándale, pueden levantarle pantalla o levantarla así, exacto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues creo que aquí tengo 8. Y Marcos, ajá, no, 8. Y de aquí abajo, ¿qué es Isaac? Tú, Isaac, sí trabajaste ligeramente, ¿verdad? Ya has manipulado marcadores moleculares. Muy bien. Esa información es un poco. importante. Es importante para tener en cuenta si ya tuvieron un acercamiento, de qué tipo, si en laboratorio, teórico, y cómo les fue. Muy bien. Entonces procuraré ir haciendo las debidas pausas en su momento. De todos modos, no duden, por favor, en comentarme si perciben algún aspecto que les cause mucha confusión. Lo primero a analizar o a reflexionar es que le llamamos marcador a aquello que señala un carácter. Recuerden que aquí no es carácter, es carácter, cuyo patrón puede ser morfológico, bioquímico o molecular. En este caso nosotros vamos a hablar de los moleculares, pero le llamamos marcador aquella herramienta que nos sirve para señalar o para caracterizar un carácter, ¿ok? En este caso, si hablamos de marcador morfológico, podemos hacer referencia al color, al tamaño de la cola, de las orejas, de los ojos, y, por ejemplo, esto sería lo que trabajó Mendel, ¿no? Con respecto a los chícharos o en las flores, respecto al color, cuando se cruzaban, quién pasaba a la siguiente descendencia, o sea, qué heredaba en la siguiente generación. Esos eran marcadores, pero eran marcadores morfológicos. Ustedes saben que pues, esos marcadores pues, tienen algunas limitantes, que no siempre podremos predecir qué es lo que ocurre, dado que no tenemos siempre la información genética que transmiten. No tenemos conocimiento. Estos han sido unos marcadores que hasta la fecha se pueden utilizar para caracterizar fenotípicamente. ¿Todos conocen la palabra fenotípico? Perdón, el fenotipo. Si alguien no está, ¿sí? Si alguien no está consciente, simplemente diga. El fenotipo es todo aquello que podemos ver de un espécimen, de un genotipo, es lo que se expresa. Y normalmente decimos que el fenotipo es el resultado del genotipo más el ambiente. ¿Ok? Entonces el fenotipo es lo que podemos ver, en este caso el color, puede ser el tamaño, puede ser el tamaño de los ojos, de los brazos, de los dientes, etc., ¿no? Todo eso es fenotipo. Posteriormente, desde los años 50, 60, normalmente se empezaron a trabajar marcadores bioquímicos porque hacían uso de las proteínas. En este caso hablamos de isoenzimas.
Estas isoenzimas dieron información inicialmente porque ya daban un resultado diferente, aunque estos fueran, por ejemplo, del mismo color. Cuando se analizaba una población por medio de isoenzimas, se podían percibir pequeños cambios en estas proteínas, lo cual daba un poco más de información respecto a la población que estábamos estudiando y a los individuos que queríamos comparar. Lo que vamos a buscar, ahora sí, en esta oración dice, se asocian marcadores con caracteres para esclarecer la probabilidad de la relación entre un locus genético y un carácter determinado. Perdón, un carácter determinados. Entonces, estos marcadores, lo que hacemos es buscar esa relación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la siguiente generación y qué es lo que tiene un genotipo dado? Lo más reciente, ya hablamos de los marcadores moleculares. Cuando digamos marcador molecular es porque se basa en el uso del ADN. ¿Ok? Ahora, ahorita mencionamos la palabra locus. Para aquellos que no conocen, esto anótenlo por ahí o reflexionenlo bien. El locus es lo que le llamamos a un lugar dado que en un cromosoma, que puede ser un gen, puede ser un fragmento de una secuencia, pero que está dado en el lugar de un cromosoma o incluso de una secuencia, ¿no? En el caso de cuando hablamos de ADN mitocondrial o citoplásmico, en una secuencia podemos encontrar un locus, ¿no? El plural de locus se dice loci, para aquellos que no tenían, es como es una palabra de latín, en este no se dice locuses, se dice loci, ¿ok? Todos recordarán que el gen es la unidad hereditaria, ¿ok? Que es una secuencia que normalmente expresa o produce un gen. Está dado por una extensión dada, que puede ser variable, de 200 a 500 o 1000 pares de bases. Y esto, cuando del ADN, ustedes ya saben que en la célula, cuando viaja esa molécula, el ADN mensajero y llega hasta los ribosomas, producen aminoácidos, los aminoácidos producen los tripletes, y después un triplete produce, estos tripletes sintetizan aminoácidos, y los aminoácidos, una vez que se van uniendo, generan estos polipéptidos o proteínas. ¿Ok? Y esas proteínas son las que juegan un papel fundamental en la sobrevivencia, ya sea lo que hasta ahorita hemos platicado que conviene, ya sea que esas proteínas proporcionan la tolerancia a estrés biótico o abiótico, un mayor tamaño de fruto, un mayor tamaño del tallo, de la hoja, etc., ¿no? Ahora, tenemos que puede haber locus polimorfos capaz de informar sobre el genotipo del individuo que lo porta. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener dos o diferentes formas. ¿Ok? Eso significa los locus polimorfos. Quiere decir que en un lugar, si se dan cuenta en estas dos, es una cadenita de ADN, pero resulta que son idénticas en toda la secuencia, pero en un locus dado, en este caso sería aquí en estos alelos, en la quinta posición, en lugar de que tenga guanina y citosina, tiene timina y adenina. Esto sería un locus polimorfo. Y si esto lo reflexionamos a nivel de la producción de aminoácidos, esto podría generar un cambio en la estructura de un aminoácido y por lo tanto en la estructura de una proteína y por lo tanto pues dar una capacidad o una desventaja a un individuo. ¿Ok? Entonces a ese nivel se puede saber qué es lo que está ocurriendo. El objetivo de obtener estos marcadores es conocer estas variantes polimórficas para que podamos discriminar. ¿Qué significa? Para que podamos seleccionar, analizar, evaluar los grupos de estudio. Si nosotros conocemos quiénes tienen estas variantes, entonces podemos decir, es muy posible que tal individuo va a producir proteínas de diferente tipo, y cuando lo relacionamos con el fenotipo o con las características, las capacidades biológicas que tenga, como tolerancia a estrés biótico, ya sea alguna enfermedad,
o ya sea la tolerancia a temperaturas, a salinidad, etcétera. Entonces podemos relacionar esas variantes polimórficas con qué es lo que le está otorgando. Hasta aquí ¿sí me siguen con esta historia? Sí, de acuerdo. Muy bien, si no, con confianza, si hay algún concepto, alguna idea que no va claro, díganme para que no haya problema al ir avanzando. Cuando habla ahí donde dice, en el primer párrafo que dice locus, sin función conocida, se está refiriendo a lo que, bueno, algunos maestros también lo llaman como genes desechos, genes basura, algo así, ¿o es otra cosa? Es otra cosa, sí, buena pregunta también. Cuando decimos locus es porque al identificar que tenemos, por ejemplo, esta diferencia en guanina, citosina y timina, adenina, hay algunos marcadores que no van a identificar una región o no sabemos si es una región dentro de un gen. Precisamente los microsatélites pueden ser aleatorios, pueden ser dentro de una zona que produce algún gen, que sintetiza una proteína, o puede ser de una región que no sintetiza proteínas. Sin embargo, el genotipo nos puede dar la información que al existir variantes, seguramente tienen otra diferencia genotípica y que se puede expresar en un fenotipo diferente. Pero sí, aquí es porque para estudiar proteínas, más adelante lo podremos ver, que existen software para analizar precisamente esos tripletes. Es decir, cuando van los nucleótidos, hay una secuencia que indica cuando inicia un gen, y posteriormente a partir de esa secuencia iniciadora, tenemos que analizar en tripletes, de acuerdo a esa secuencia, qué es lo que sintetizan. Pero no siempre, cuando hablamos de un locus, nos referimos a él sin mencionar si está expresando alguna proteína o no. ¿Ok? Esa es ese es un análisis inicial, el identificar los locus. Posteriormente ya tenemos trabajos más aplicados respecto a la epigenética, donde ya vemos puntualmente qué expresan ciertas secuencias y en dónde fue el cambio, ¿no? Al nivel cuando hubo un cambio en un nucleótido que dentro de un codón y que eso modificó el aminoácido, y al modificar el aminoácido modifica la proteína, ya implica otras cosas, ¿no? ¿Sale? Ahora, resulta que también, les comentaba, podemos trabajar ADN de dos tipos, ya sea el cromosómico, que es el que le llamamos también genómico. Esto también es pregunta dijéramos, de examen, se lo tienen que grabar. El ADN genómico es el que se encuentra en el núcleo de las células, es donde están los cromosomas. Y este ADN, pues precisamente puede ser codificante, que era lo que me refería ahorita, que es el que expresa las proteínas. Puede ser ADN no codificante. De hecho, aquí tenemos otra forma, que es, hablamos los exones y los intrones, ¿no? Normalmente los intrones no codifican información, únicamente los exones. Y tenemos ADN altamente repetido, que va a ser el objeto de esta plática, que son aquellas secuencias, se le llaman microsatélites, que curiosamente se van acumulando secuencias repetidas a lo largo de los genomas, y ha sido un motivo de análisis y que provee información respecto al genotipo. Ahorita lo vamos a platicar. Pero aparte del ADN que tenemos en el núcleo, tenemos ADN que se encuentra fuera del núcleo, y estos son ADN mitocondrial. O sea, ya aquí tenemos una célula, el núcleo es el que contiene los cromosomas, pero también tenemos ADN en las mitocondrias, en el caso de los animales, y en los cloroplastos, en el caso de las plantas, ¿no? También tenemos ahí un ADN importante que cumple funciones básicas, primordiales, y cómo decirlo, hay varios de ellos se utilizan de hecho para análisis filogenéticos, dado que esos varían mucho menos de un individuo a otro, dado que tienen que cumplir siempre con funciones básicas, pues es la de proveer energía, ¿verdad? Todos sabemos que en la mitocondria es donde se lleva a cabo la respiración, y por lo tanto la información que debe cumplir la célula es importante, ¿no? Es fundamental, no puede modificarse. Lo mismo en el caso del cloroplasto. ¿Ok?
Ahora, ¿para qué nos sirven los estudios de los marcadores moleculares? Nos sirve tanto para hacer ciencia básica como ciencia aplicada, ¿eh? La ciencia básica, pues es precisamente cuando buscamos comprender cuáles son las relaciones filogenéticas. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Ándale, gracias. Entonces, la investigación básica es la que nos sirve para hacer análisis filogenéticos, conocer las relaciones filogenéticas entre los organismos. Aquí tenemos grupos a nivel de superreinos, de bacteria, arcae, eucaria, y podemos hacerlo también al interior de una familia, de un género, cómo se relacionan genéticamente, quiénes fueron los antecesores, quiénes fueron los ancestros, los descendientes, etcétera, ¿no? Podemos buscar genes útiles únicamente para identificar en un cromosoma lo que ahora se hace en los QTLs, que es para los Quantitative Trait Loci, para identificar cómo funcionan estos, cómo se interrelacionan estos genes, pero también una vez que los conocemos podemos hacer investigación aplicada, que ya es la selección asistida por marcador, por medio de estos marcadores. Yo mencioné los QTL porque son la unión, una vez que tenemos mapeado los genes, podemos conocer el lugar preciso donde se encuentra el gen y bajo qué momento se va a expresar y en qué momento puede pasar a una siguiente generación, ¿no? Se pueden hacer identificación de trazas de alimento. Esto también ha sido importante en Europa. Hace unos años hubo un escándalo respecto a precisamente este tipo de alimentos que vendían de comida congelada y indicaba que era pasta con carne de res, y resultó que cuando se hicieron los análisis por medio de marcadores moleculares identificaron que no era carne de res, era carne de caballo, y no era en cantidades traza, era en cantidades importantes, ¿no? Entonces, con eso también se identificó que no estaban dando lo que ofrecían, ¿no? Y eso es por mencionar. En la calidad alimentaria se pueden utilizar de mucha forma, ¿no? Los marcadores, y de otra forma que también no muy común, pero se ha utilizado, es las pruebas de paternidad, ¿no? Esto de los microsatélites precisamente sirven para conocer quién es el padre, ¿no? Para validar cuándo es el padre o no es el padre, alguien que realice el análisis. ¿Ok? Ahora, hasta este punto es donde se empieza a poner lo complicado y donde, pues, cualquiera que no ha tenido experiencia puede sentir que es un mundo de información. Vamos a dividir que existen 3 grupos principalmente para el estudio o para el uso de los marcadores, y tienen que ver con cuestiones cronológicas, reciben un nombre. Esto es los de primera generación, fueron aquellos usados en hibridación, y curiosamente al hablar de hibridación implica que hubo una cruza de moléculas, una reproducción, un corte de moléculas, y se utilizaban enzimas. Si se dan cuenta, aquí se ve una banda, una sola banda, y era una enzima que se adhería. Ahorita vamos a platicar más claramente. Después vinieron los de segunda generación porque se habló de amplificación. Al hablar de amplificación nos referimos puntualmente a la PCR. Ustedes saben que la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, se generó alrededor de los años 80, estos fueron alrededor de los 60, 70, si no mal recuerdo. Alrededor de los años 80 se empezaron a generar nuevos marcadores con el uso de la PCR, y estas líneas que ustedes ven aquí hacen referencia a que en un segmento de ADN se iban generando copias de un segmento dado, dentro de una secuencia dada, de un fragmento de ADN, se selecciona todavía un segmento más pequeño y se hacían copias. Al tener una mayor cantidad de ADN, se le llama de un blanco, de un objetivo de una secuencia, nos permite hacer más análisis de esta región, a diferencia que cuando solamente era una enzima se requería mucho mayor cantidad de ADN. Eso era una de las principales limitantes, ¿no? Y mucho más reciente, ya después de del año 2000, pues iniciamos con el secuenciamiento, ¿no? ¿Quién nos recuerda que en el año 2000 se llevó a cabo el proyecto de secuenciar el genoma humano, con lo cual se esperaban que hubieran
una serie de sucesos y cambios. Realmente no fueron tan grandes como se esperaban, porque después se descubrieron más cosas, que los genes no estaban tan fácil a identificar su función, es decir, no es la relación tan fácil como se pensaba. Sin embargo, sigue avanzando esto muy, muy rápidamente. Entonces a esto se les llaman de tercera generación. Los nombres RFLP, este es Random Flank Long Polymorphism. Ahorita se me olvidó la RFLP, pero ahorita les voy a transmitir fragments, es Random Fragment Long Polymorphism. Fragmentos variables de longitud polimórfica. Entonces, estos fueron utilizados a partir de enzimas, y de estos, los que vamos a comentar sobre todo van a ser los AFLP, que es Amplified Fragment Long Polymorphism, que es fragmento amplificado de longitud polimórfica, y los RAPIDs, que es Random Amplified Polymorphism Determinate, y los SR, que son los conocidos como microsatélites, de los cuales ahorita vamos a platicar. Antes de esto, hago una pequeña pausa, porque les voy a transmitir algunas páginas que no es necesario profundizar mucho en el funcionamiento de estos marcadores. Encontré con esto de la virtualidad en la Universidad Politécnica de Valencia, generaron unos tutoriales respecto a la función de estos marcadores, y la verdad que están geniales. Son muy fáciles de entender, son muy didácticos, hacen uso de muchas ilustraciones, de muchas imágenes, y esto les va a ayudar a comprender más. Entonces, precisamente de estos 4 que les comenté son donde ellos tienen ahí sus... Ahí están. Si los alcanzan a ver, a mí me salen un poco coloreados acá, como si estuvieran subrayados. Sí lo pueden ver, lo que les acabo de pegar. Intenten abrir solamente el primero, por favor, nada más para ver que funcionen los links. Y nada más me comentan. No los vamos a ver ahorita. Sí, bueno, si lo del primero sí lo abre. Muy bien. Ok, eso es nada más lo que quería saber, que sí funciona. En cada uno de ellos les explican de qué forma funcionan en el ADN. Y aquí viene algo que también es importante mencionarlo para cuando alguien no tiene conocimiento en los marcadores. Fíjense que el trabajarlo en laboratorio, pues ustedes habrán visto que se trata de manejar reactivos que muchas veces son relativamente caros. Ya son mucho más económicos que hace 20 años, pero no es barato trabajar la biología molecular. Pero para su tranquilidad, para aquellos que no han pipeteado, que no han manejado una extracción de ADN, que no han hecho una amplificación en PCR, lo indispensable de trabajar con los marcadores moleculares es comprender su uso, sus ventajas, sus desventajas, sus alcances, sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pueden obtener en determinado grupo, en determinada especie que ustedes aplicaran estos marcadores, y cómo pueden interpretarlo, ¿no? ¿Qué alcances le pueden dar? Siempre también les comento, si ponemos a trabajar estudiantes, quizás hasta un niño de sextos de primaria con suficiente disciplina, si lo ponemos a trabajarlo, se puede volver un experto obteniendo
los PCRs, ¿no? Eso es algo rutinario, por medio de rutinas se pueden hacer expertos y no hay mucho que aprender ahí o que reflexionar, ¿no? Ya hay un protocolo dado para realizar eso. Es como hacer unos huevos con jamón, unos huevos unos huevos a la mexicana, etcétera. Lo que sí es realmente importante es el comprender qué es lo que están aplicando por cada molécula en cada paso, ¿no? Es decir, por cada componente que aplican para que realice la amplificación, en qué segmento de ADN están trabajando, por qué ese segmento, qué tipo de información les está dando, qué implica cuando hay una variación. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, estos videos, de hecho, los van a ver de tarea y sobre todo van a ver el de microsatélites porque el día de mañana lo que vamos a ver es ya con más detalle en esta presentación. El día de mañana vamos a ver qué es lo que son bueno, este es el procedimiento común y de ahí vienen el cómo elegir un marcador. Dentro de estos opciones que hay, vamos a ver que dependiendo la especie es que elegimos un marcador dado, ¿no? Y qué es lo que hace un marcador en un área, pero toda esta información se les va a facilitar mucho si ustedes ven esos videos que les puse ahí. Son videos cortos, no toman mucho tiempo, pero les van a facilitar la comprensión de cómo, en qué región o qué partes del ADN están trabajando estos marcadores y al final qué es lo que se puede obtener. Y ya lo que les voy a enseñar es cómo se analizan estos fragmentos a partir de un gel de electroforesis y qué implicaciones puede haber. Muchas veces tiene que ver el tipo de organismo, si ya existe información previa, si no existe información previa, me refiero previa de la secuencia del ADN. Van a ver que hay unos marcadores que requieren conocer información previa, hay otros que no lo requieren, hay algunos que son más caros, otros que son menos caros. Y pues por supuesto algunos tienen más alcances que otros, pero pues depende de muchos factores, ¿no? No es algo que uno pueda llegar y decir, yo voy a trabajar solo microsatélites para todos los organismos. No se puede porque hay organismos que no lo permiten, porque si no se conoce su ADN, si nadie ha generado los marcadores, es algo muy caro de inicio, es algo muy complejo y no es viable. Y en cambio hay otros marcadores como los RAPIDs que permiten trabajar en cualquier organismo, sin embargo la reproductibilidad va a ser baja. Si se vuelve a producir un estudio similar en 2 años y cambia el número de individuos de la población o de diferentes poblaciones, el resultado puede ser muy diferente. Entonces, aclaro, primero quiero que vean esos videos, les va a ayudar mucho a comprender los alcances. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué duda, qué comentario habría? Con confianza, ya saben. Doctor, yo sí tengo una duda. Cuando Sí. hablamos de locus, para que se considere ya un locus poliformo, la diferencia puede ser en que el poliformo se logra expresar o identificamos en dónde se expresa, o lo entendí mal. Ajá. Polimorfo, un locus polimorfo, ¿no? Es polimorfo, recuerden, morfo es de forma y poli de diferentes, ¿no? De diferentes formas. No tiene que ver con la expresión, de hecho tiene que ver únicamente con que presenta un alelo, hablamos de un nucleótido diferente en una posición dada, ¿no? Y con eso nos proporciona únicamente información de que presentan diferencias en una secuencia dada y que eso posteriormente lo podemos expresar en que habrá cambios de algún tipo en el fenotipo o en alguna característica del individuo. Es lo único, ¿no? Porque vamos a ver que dependiendo qué región es la que está trabajando el marcador, es que puede ser
significativa la diferencia que genera dentro de un individuo o no, en comparación a otro, obviamente, ¿no? Pero sí, no. Un locus polimorfo únicamente lo que queremos dar a entender es que al identificar que presentan diferencias entre dos individuos, eso va a estar relacionado, muy posiblemente, con algún carácter fenotípico. Sin embargo, hasta ese momento todavía no sabemos nada respecto a qué sintetiza, qué expresa. No, eso todavía no se ve en este punto, vaya. No existe todavía una herramienta que pueda permitirnos al momento luego, o sea, tan inmediato. Estas herramientas son rápidas de trabajar, de hecho, o sea, en algunos laboratorios, teniendo todos los elementos, en una semana se pueden trabajar cientos de muestras, ¿no? Para trabajar cientos de muestras de manera rápida y únicamente identificar las diferencias genotípicas. Para identificar ya a nivel de proteínas ya implica algo diferente. Tendríamos que ver de qué genes estamos hablando, y ya para trabajar a nivel de genes ya tenemos que conocer cuál es la secuencia, cuáles son los marcadores que van a permitirnos analizar un gen dado. Eso también ya requiere información más especializada, ¿no? Ya tenemos que conocer la secuencia completa o la secuencia que flanquea un gen en particular y tomarla de diferentes individuos para ver si existen diferencias en la forma que se produce un gen, que se expresa un gen en diferentes individuos. Pero ese ya es tema de otra clase, ¿no? Ya implica conocimiento previo para llegar a esos análisis, a esos estudios. Estos marcadores, hago énfasis, son para estudiar diversidad genética, sobre todo. Ya luego vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Alguna duda hasta lo que se comentó ahorita? No, doctor, creo que hasta ahorita todo está claro. Muy bien. Ok, entonces mañana continuaríamos con esta plática. Por el momento les queda nada más de tarea, por favor, ver esos tres artículos, 4 videos que les pegué con